Hazard en inglés significa peligro, aunque también puede tomar el significado de obstáculo. Con esas dos palabras se podría resumir la carrera de Eden Hazard, que pasó de ser uno de los atacantes más determinantes de la historia de la Premier a convertirse en una leyenda arruinada por las lesiones. Prepárate para revivir lo mejor y lo peor de la carrera del duende belga, un crack que logró comer en la mesa de los mejores jugadores del mundo, pero que por su desidia y mala fortuna acabó convirtiéndose en el fichaje más ruinoso de la historia. Hoy, en Memorias del Fútbol, os cuento la historia de Eden Hazard. Eden Hazard nació el 7 de enero de 1991 en La Louvière, una localidad de la provincia belga de Hainaut. Hazard creció en un ambiente de lo más futbolero y tuvo de ídolo a Zinedine Zidane. Su padre Thierry fue mediocentro defensivo en un equipo semiprofesional, mientras que su madre Karine jugaba como profesional en la Liga de Bélgica. Y es que la familia de Hazard está muy ligada al fútbol, ya que tanto Eden como sus hermanos Thorgan, Kylian y Ethan también acabaron siendo futbolistas. Cuando contaba con 4 años, Eden Hazard empezó a jugar en el equipo de su ciudad, el Royal Stade Brainois, aunque con 12 años se incorporó al Toulouse. Este club estaba afiliado con el Lille francés, por lo que tras ver el talento de aquel delantero belga, lo ficharon para su cantera. La familia Hazard se mudó a Francia y en la cantera de los Mastines, Eden terminó de formarse como futbolista. El talento de aquel adolescente belga parecía fuera de lo normal, por lo que solo tuvo que pasar 2 años en la academia del club para que acabase jugando en primera. Su debut oficial en la Ligue 1 se produjo en 2007, cuando con apenas 16 años jugó contra el Nancy. En la siguiente campaña, Hazard alternó su participación en el equipo reserva con el plantel profesional y para la 2008-2009 dio el salto definitivo al primer equipo. Rudy García le dio la titularidad y Hazard respondió marcando su primer gol como profesional. El extremo belga marcó 6 goles y dio 4 asistencias en 35 partidos. Fue nombrado como el mejor jugador joven del año y se consolidó como un ídolo local. Sus regates y descaro llamaron la atención de varios clubes europeos, lo que le permitió debutar con la selección de Bélgica. La selección francesa también quiso convocarle, pero Hazard eligió jugar con el país que le vio nacer. En la 2009-2010, Hazard duplicó sus números como futbolista y se convirtió en un jugador descomunal. Sus regates y driblings eran increíbles, pero sus entrenadores todavía le achacaban su falta de madurez y regularidad. De hecho, Hazard tiene una curiosa anécdota con la selección belga, cuando en 2011 fue sustituido y abandonó el banquillo para marcharse del estadio y comerse una hamburguesa. Según el futbolista, la salsa de aquella hamburguesa era su preferida, y fue lo que le hizo cometer una estupidez que le costó su no convocatoria para los 2 siguientes partidos internacionales. Y es que su explosión definitiva se produjo en 2011, cuando se convirtió en el mejor jugador de la liga francesa y logró conquistar un histórico doblete con el Lille. En aquella tremenda temporada, Hazard marcó 12 goles y regaló 14 asistencias en todas las competiciones, lo que le sirvió para conquistar la Ligue 1 con 8 puntos de ventaja y lograr el título de la Copa de Francia frente al Paris Saint-Germain. Hazard se convirtió en la sensación de la Liga Gala junto a Gervinho y Cavaz, pero en lugar de buscar equipo, decidió quedarse en Francia para jugar la Liga de Campeones con el Lille.
El equipo francés quedó último en la fase de grupos, aunque volvió a disfrutar del mejor Hazard. Eden se salió marcando 22 goles y dando 22 asistencias en toda la temporada, repitiendo como el mejor jugador de la liga francesa y clasificando al Lille por segundo año seguido para la Champions. La calidad del belga ya era insostenible para la liga francesa, por lo que el Lille tuvo que aceptar su traspaso al Chelsea. Hazard se despidió de su afición, goleando 4-1 al Ajaccio, en un duelo donde la leyenda dice que acudió de resaca y logró marcar el primer hat-trick de su carrera. Tras jugar 194 partidos con el Lille, anotar 50 goles y dar 50 pases de gol, Hazard ponía rumbo a Inglaterra para fichar por el reciente campeón de Europa. Los Blues pagaron 32 millones de euros por el extremo belga, y Eden llegaba a Londres con ganas de reivindicarse. Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles, y la falta de adaptación le pasó factura. En enero de 2013, fue muy criticado por dar una patada a un recogepelotas del Swansea que estaba perdiendo tiempo, pero aquella expulsión le sirvió para madurar y regresar con más fuerza. El Chelsea decepcionó a sus aficionados cayendo en la primera fase de la Champions, pero Hazard y los Blues se recompusieron conquistando el título de la Europa League. Hazard logró marcar 13 goles y repartir 21 asistencias en su primer curso, pero fue mejorando su rendimiento goleador en cada temporada. Anotó 17 tantos en la 13-14 y fue fundamental para conquistar la Premier y la Copa de la Liga de 2015. Bajo la dirección de José Mourinho, el belga se convirtió en el principal arma ofensiva de los Blues, logrando 19 goles y anotándose 12 asistencias para ser considerado como el mejor jugador de la temporada en Inglaterra. Su crecimiento como futbolista también se vio reflejado en la selección de Bélgica, con la que alcanzó los cuartos de final del Mundial de 2014 y con la que llegó a las mismas instancias a la Euro 2016. Hazard se convirtió en la estrella de la mejor generación belga de la historia, y junto a compañeros como Lukaku, Kompany, Courtois o Kevin De Bruyne, logró devolver a los Diablos Rojos a la élite internacional. En la 2015-2016, el Chelsea realizó una pésima campaña, y Hazard bajó muchísimo su rendimiento. El extremo belga era de los jugadores más talentosos del mundo, pero por lo visto en los entrenamientos, nunca lo daba todo. A sus 25 años, Hazard estaba en el tramo clave de su carrera, y la llegada de Antonio Conte impulsó nuevamente su trayectoria. El 10 belga lideró a los Blues en su camino al título de la Premier, marcando 16 goles y completando 5 asistencias a lo largo del curso doméstico. Tras celebrar su segunda liga inglesa, Hazard sufrió una lesión de tobillo en el verano de 2017, lo que le impidió comenzar la pretemporada de su equipo. Tras casi 2 meses de baja, Eden se reincorporó al grupo, pero como todos sus compañeros, protagonizó una temporada decepcionante. El Chelsea acabó quinto en el campeonato, y Hazard acabó la temporada con solo 6 goles y 7 asistencias en su casillero. El belga maquilló el curso de su equipo marcando en la final de la Copa Inglesa, donde los Blues doblegaron al United por 1-0 y levantaron el único título de la temporada. Hazard finalizaba el curso con buen sabor de boca y acudió al Mundial de Rusia de 2018 con la ambición de coronar a la generación belga. Como capitán de su país, el 10 se convirtió en una de las estrellas del torneo y tras completar una primera fase impoluta, guió a Bélgica hasta las semifinales de la Copa del Mundo. Tras remontar un 0-2 frente a Japón en octavos de final, los Diablos Rojos lograron eliminar a Brasil en un partido inolvidable, en el que Hazard se salió frente a los pentacampeones del mundo. Francia dejó a Bélgica sin final del Mundial,
pero Hazard logró poner la guinda a su gran campeonato, marcando el 2-0 de la victoria frente a Inglaterra en el duelo por la medalla de bronce. Los belgas lograban la mejor clasificación mundialista de toda su historia, y tras marcar 3 goles y dar 2 asistencias, Hazard era nombrado como el segundo mejor jugador del torneo, solo por detrás del croata Luka Modric. Después de la Copa del Mundo, Hazard mantuvo su buena forma y con Mauricio Sarri en el banquillo del Chelsea, alcanzó el mejor momento de su carrera deportiva. El 10 belga asumió la responsabilidad del ataque de su equipo y con su velocidad y regates increíbles, convirtió goles de altura. Uno de los más recordados es el que le marcó al Liverpool en la Carabao Cup, en una jugada portentosa donde exhibió sus mejores cualidades. El extremo belga completó la temporada marcando 21 goles y regalando 17 asistencias, resultando una pieza clave en el único título del Chelsea aquella temporada. Los Blues quedaron terceros en la Premier League, pero conquistaron un nuevo título continental tras ganar la Europa League. En la final ante el Arsenal, Hazard demostró todo su talento y brilló más que nunca, marcando 2 goles y dando otra asistencia. El belga fue premiado como el mejor jugador de la final y de todo el torneo, y decidió que ese era el mejor momento para dar un paso más en su carrera. El Real Madrid quería su fichaje, y tras 7 temporadas en Londres, 6 títulos, más de 300 partidos y 100 goles con la camiseta blue, Hazard decidió aceptar la llamada del ídolo de su infancia. Zidane creía que el belga era la nueva estrella que necesitaba el equipo blanco, y Florentino Pérez invirtió 115 millones de euros en su fichaje. Eden heredó el histórico número 7, que habían portado jugadores como Raúl o Cristiano Ronaldo, y las expectativas de la afición merengue estaban por todo lo alto. El crack belga comenzó marcando en su debut de pretemporada frente al Salzburgo, pero una lesión no le permitió debutar de manera oficial hasta el mes siguiente. Hazard fue sumando minutos y recuperando la forma, pero cuando estaba recuperando su nivel de juego, sufrió la lesión que acabó con su carrera. El 26 de noviembre de 2019, Hazard estaba volviendo loca a la defensa del Paris Saint-Germain en un partido de la Champions League, hasta que su compañero de selección, Meunier, le hizo una dura entrada que le fracturó el tobillo. El jugador estuvo más de 2 meses de baja por aquel percance, pero tras regresar a los terrenos de juego, se tuvo que retirar del campo por una fisura en el peroné. Hazard se tuvo que operar y estar otros 3 meses de baja, pero cuando quiso regresar a los terrenos de juego, llegó la pandemia del coronavirus. El fútbol se reanudó en verano, pero Hazard ya no parecía el mismo jugador que había comenzado la temporada. Su juego ya no era tan eléctrico como antes, y la prensa y los aficionados cuestionaban continuamente su estado de forma. Pese a su mala temporada, el Real Madrid logró el título de Liga y confiaba en la recuperación de su máxima estrella para el siguiente curso. Sin embargo, Hazard comenzó la temporada 2021 con lesiones musculares y al poco tiempo se contagió de COVID. Las ausencias le impidieron ponerse en forma y su maltrecho tobillo le provocó una dolencia crónica que no le dejaba jugar con soltura. Tras un largo periodo de recuperación para sanar su tobillo, comenzó la temporada 21-22 con buenas sensaciones. Carlo Ancelotti le dio la titularidad en las primeras jornadas, pero la explosión de Vinicius le acabaría relegando al banquillo. El Real Madrid ganó la Liga y la Liga de Campeones aquella temporada, pero su participación fue meramente testimonial, participando en 23 partidos y marcando un solo gol. En su cuarta temporada de blanco,
Hazard quería reivindicarse y el Mundial de Qatar de 2022 se presentó como la ocasión perfecta. El capitán belga inició la Copa del Mundo como titular indiscutible, pero tras 2 discretos partidos, acabó siendo suplente. Bélgica fue eliminada por Marruecos y Croacia en la primera fase, y tras aquella mala imagen, Hazard anunció su retirada internacional. A sus 31 años, y tras 14 años jugando con la camiseta de su país, la leyenda belga cerraba una etapa en la que marcó 33 goles en 126 partidos. El Mundial evidenció el mal estado de Hazard, que completó su último año en el Real Madrid jugando tan solo 10 partidos. Al belga le restaba otro año de contrato, pero tras su triste bagaje y tener la ficha más alta de la plantilla, acordó la rescisión de su contrato con la gerencia merengue. El jugador belga se marchaba de la Casa Blanca sin pena ni gloria y con los números más lamentables de toda su carrera. En sus 4 temporadas en España, no pudo jugar ningún clásico, participó en 76 partidos y únicamente logró marcar 7 goles y dar 9 asistencias. Ya como jugador libre, Hazard tendría la oportunidad de reivindicarse en otra liga, pero tras no firmar por ningún club en el mercado de verano, decidió colgar las botas de manera definitiva. En el total de su carrera, Hazard ganó los títulos más grandes a nivel de clubes y anotó 200 goles a lo largo de toda su trayectoria. Eden dejaba el fútbol bajo el anonimato de la intrascendencia y se despedía entre los memes y la nostalgia de ser otra leyenda marchita, a caballo entre la desidia y las lesiones. ¿Qué te pareció la carrera de Eden Hazard? ¿Crees que si no llega a lesionarse podría haber triunfado en el Real Madrid? Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con algún amigo, suscríbete y escribe esta frase en los comentarios. Quiero una hamburguesa. Así sabré que has llegado hasta el final del vídeo, te regalaré un corazón y sabré que eres uno de los suscriptores más selectos del canal. De esos que hacen clic en el siguiente vídeo que aparece en la pantalla final.